Buenos días, mis amados hermanos del Grupo Instrucción Teológica, el pastor Salomón desde Cozumel, exponiendo partes de mi libro que se llama Las bendiciones financieras de los patriarcas para la iglesia de hoy. Ya hemos presentado el tema de las ofrendas antes de la ley en el ejemplo de Génesis capítulo 4, la ofrenda que no agrada a Dios, la de Caín, y la ofrenda que agrada a Dios, la de Abel. Ahora vamos a irnos a algunas razones del diezmo, también en el tiempo de fe premosaica. El diezmo como una práctica de fe premosaica, no como una legislación, sino como una práctica de fe. Porque entendemos que el diezmo fue legislado en la ley mosaica, mas su práctica no tiene origen en la ley. Esto es algo muy importante, saber esta definición, que ciertamente fue legislado en la ley mosaica, pero su origen, el origen de esa práctica no fue en la ley. La ley lo que hizo es solo estableció como obligatoria la costumbre que los hombres piadosos ya tenían en sus prácticas. Lo que la ley vino a hacer prácticamente con Moisés es oficializar aquello que era un sentir y práctica general. O sea, es muy semejante a como, válgame la comparación, un padre tiene deber de manutención de sus hijos por amor, pero para la ley no basta que desee asegurar al hijo ese beneficio, y entonces se le establece legalmente su deber. Esa es la cuestión legal. No basta el sentimiento, sino que necesita un papel escrito. Eso es lo que hizo la ley. Bueno, antes de la ley, Abraham dio los diezmos de todo. Génesis 14:20, el que vamos a hablar. Y Jacob también hizo lo mismo de corazón en 28:20 al 22, aunque hay una diferencia en cada uno de los casos. En su momento vamos a estar tratándolo. Pero pues si entendemos que se trataba de una expresión natural de adoración, que pues entonces vale la pena considerar los ejemplos que las escrituras presentan de patriarcas que incluyeron esta práctica en su devoción. Así que hoy vamos a presentar la primera temática, que son algunas razones del diezmo según Génesis 14. ¿Por qué dio Abraham sus diezmos? Porque en base a esa pregunta vamos nosotros a tener la explicación de algunas razones. Tal vez nosotros podamos tener las mismas razones. Pero recuerden que Abraham, como un personaje importante, el patriarca de la nación de Israel, en un momento dado, pues él, cuando su sobrino Lot había sido pues capturado, él pues se va en su rescate, porque el diezmo de Abraham tiene ese contexto. Cuando va a rescatar a su sobrino Lot, pues él obtiene esa victoria, que es prácticamente un milagro lo que él recibe en esa victoria. Así que, en primer lugar, Abraham en ese contexto da su diezmo porque reconoció Abraham que las victorias de la vida vienen de Dios. Y ese es un buen punto, ¿eh? Cuando nosotros reconocemos que las victorias que obtenemos vienen de Dios, pues entonces vamos a tener motivos para dar, no para obligatoriamente hacerlo, sino para darlo voluntariamente, como una ofrenda de reconocimiento, como una forma de gratitud. Reconocer que las victorias de la vida vienen de Dios es una actitud sumamente importante. Vamos a analizar rápidamente en qué consistió esa victoria, porque hubo una alianza de cinco reyes que de los que estaban protegiendo a aquel cautivo, ¿no? Hombre cautivo que es su sobrino Lot, y que pues prácticamente se enfrentaron con Abraham. Interesante porque estos cinco reyes, que son Bera, el rey de Sodoma; Birsa, el rey de Gomorra; Sinab, rey de Adma; Semeber, rey de Seboim; Soar, rey de Bela;
Estos 5 reyes prácticamente se habían enfrentado a 4 reyes fuertes. Estos 4 reyes fuertes eran Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tilda, rey de Goyim. Entonces, estos reyes se enfrentaron, las dos alianzas se enfrentaron, los 5 reyes y los 4 reyes. Pero estos 5 reyes mencionados fueron derrotados por estos 4. Así que te imaginas los poderosos que eran estos 4 reyes, la alianza de esos 4 reyes de Amrafael, Kedorloamer, Tilda, rey de Goyim. Derrotaron prácticamente a los refaitas en Astarot Carnaim. Susitas los derrotaron en Ham. Emitas derrotaron en Sabe Kiriataim. Los oreos en el monte de Seir, hasta el Parán que está junto al desierto. O sea, prácticamente estamos hablando de alianzas poderosas y fuertes. Entonces volvieron en Mishpat, es decir, Cades Barnea, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasesonot Tamar. Así que estos reyes eran poderosos, presentaron batalla en el valle de Sidim, 4 reyes contra 5, y Sodoma y Gomorra cayeron en los pozos de asfalto y los demás huyeron a los montes. En ese contexto también, recuerden que ahí vivía en Sodoma y Gomorra Lot, tampoco escapó de ser derrotado. Este es el punto donde vemos a un Lot derrotado, llevado cautivo por esos 4 reyes, porque él había escogido, acuérdense, en un momento de decisión, había escogido el camino de la prosperidad, llevándose por los ojos, el camino de la prosperidad material, cautivo de la vista, incluso a costa de la voluntad de Dios. Fue cuando se separó de su tío y quedando en los valles verdes de Sodoma y Gomorra. Ahí es donde tomaron a Lot, que moraba en Sodoma, y tomaron sus bienes. Prácticamente ahí está la derrota de Lot, llevado cautivo por estos 4 reyes que derrotaron a 5. Sin embargo, en medio de esa cúmula de derrotas para gente poderosa, incluso para Lot, Abraham sale como un personaje victorioso, que tiene victorias en muchas áreas de la vida, incluso en esta área militar. Incluso no necesitó tanta gente, ¿eh? Uno de los que escaparon de esa derrota de Sodoma y Gomorra anunció a Abraham, el hebreo, de que habían llevado cautivo a su sobrino. Y entonces Abraham armó a sus criados, fíjate nada más, a sus criados para que ellos rescaten a su sobrino que estaba prisionero por estos 4 reyes poderosos que habían derrotado a la alianza de los 5 reyes en los que estaba Sodoma y Gomorra, de donde Lot fue tomado cautivo. Miren, los atacó de noche y los persiguió. Abraham obtuvo esa victoria porque recobró los bienes de los reyes derrotados, de esos 5 reyes que ellos habían tomado el botín, y los recobró. Recobró también a Lot y a sus bienes también. Recobró a las mujeres y los demás prisioneros. Por tanto, obtiene una victoria. Y Abraham venció la alianza de 4 reyes con 318 de sus siervos, cuando la alianza de 5 reyes fueron vencidos. Pero él solo necesitó la alianza de Dios. Es todo. Solo se alió con Dios y venció a esos 4 reyes poderosos que no pudieron derrotar 5 reyes aliados. Imagínate, 318 de sus siervos, y se alió con Dios y entonces obtuvo la victoria. ¿Sabes qué? Él da su diezmo porque reconoce que su aliado es el mejor. Nosotros tenemos el mejor aliado. En las luchas y en las batallas de la vida diaria tenemos un aliado. Y cuando nosotros entendemos que nuestro aliado no conoce derrota, cuando entendemos que nuestro aliado es quien nos da las victorias de la vida, ¿saben? No se nos hace gravoso dar el diezmo, porque se lo damos a nuestro aliado. Se lo damos porque por él tenemos las victorias. No es con la alianza de otras personas, no es con nuestra sabiduría humana, no es por nuestra inteligencia, o porque somos capaces, porque yo sí soy inteligente, porque yo sí sé hacer negocio, yo sí sé enfrentar. No, nada de eso.
es porque tenemos un aliado. Y cuando nosotros damos el diezmo, lo que estamos es reconociendo que Dios, nuestro aliado, es el que nos da la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que estaba reconociendo Abraham cuando él viene con un gran botín. Él reconoce que esa victoria se la debe a Dios. ¿A quién debes tú tu victoria? Cuando tú no das un diezmo, tú no estás reconociendo en realidad. Ahora, yo estoy diciendo que en forma legalista y condenatoria, yo te estoy diciendo que las personas que damos los diezmos estamos reconociendo que todas las victorias en todas las áreas de nuestra vida están precisamente porque tenemos un Dios que nos da la victoria. Creo que la segunda razón por la que Abraham da el diezmo, aparte de que reconoció que sus victorias habían venido de Dios, es porque supo qué hacer luego de adquirir un gran botín. Mire, él venía con una victoria, pero esa victoria traía como recompensa un gran botín. Botín de, recuerden, de esos 5 reyes, todo lo que habían perdido los 5 reyes, todo lo que había perdido incluso Lot, todo lo que había él adquirido de esa victoria. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Cuando él viene con todo ese gran botín, cuando él adquiere un gran botín, ahora se encuentra ante una gran decisión. Es que esto es así, ¿eh? De pronto cuando un recurso viene a tus manos, tú estás ante una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo justo que tengo que hacer? Y Abraham tuvo que tomar una decisión en el valle del rey, en el valle de la decisión, podemos decir, porque venía con un gran botín. ¿Saben qué una cosa? Creo que las pruebas más grandes no son la pobreza. Creo que la prueba más grande no es cuando nos está yendo mal. Creo que la prueba más grande es cuando no sabemos qué hacer con las bendiciones de Dios. La prueba más grande es que cuando los recursos están en nuestras manos, es el momento de decidir qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es que se dice, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. ¿Por qué? Porque el momento de decisión más grande es cuando tienes el recurso en tu mano. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y esto lo podemos comprobar con muchos ejemplos. Sé que aquí muchos pueden poner ejemplos donde las tentaciones más grandes no son la falta de dinero, sino que es cuando viene el recurso en abundancia, cuando es un gran botín, cuando recibiste una herencia, cuando tienes prácticamente en tus manos un recurso, cuando recibes tu sueldo y entonces estás ante una tentación. Cuando se adquiere un gran botín, se está ante dos grandes decisiones. Y en esa decisión, ¿dónde estaba? Estaba en el Valle del Rey. Es interesante cuando te encuentras en el Valle del Rey y hay 2 reyes, porque es el Valle del Rey. Hay 2 reyes que están, 2 reyes vinieron a encontrar a Abraham en ese valle. ¿Por qué? Porque Abraham era el victorioso. Es que cuando eres victorioso, de pronto te salen hasta sobrinos que no conocían, ¿no? El tío rico, ¿no? Ya vienen los amigos. Cuando tú tienes dinero, todo mundo te rodea, todo mundo, eres tan guapo. Cuando tú tienes dinero, eres el mejor. Cuando tú tienes... Es interesante, ¿no? En el Valle del Rey salen 2 reyes. Vinieron 2 reyes a encontrar a Abraham y Abraham el victorioso, esto lo lleva a tomar una decisión. Estos 2 reyes son el rey de Sodoma, que es la ciudad del placer, Génesis 14:17, y el rey de Salem, la ciudad de paz, Génesis 14:18. Entonces, de paz y de justicia, porque Salem es rey de paz y también ciudad de justicia. Ahora, de Sodoma, la ciudad del placer, cuando tiene que tomar decisión, cuando tiene el botín. ¿Dónde voy a poner mis recursos? ¿En la ciudad del placer o en la ciudad de paz? ¿En dónde voy a canalizar mis recursos? Y es una decisión muy importante, ante la toma de decisiones de cómo utilizar los recursos que Dios nos pone en nuestras manos para administrar, porque recuerden, somos administradores, tenemos que tomar decisiones correctas. ¿Dónde? A la ciudad de Sodoma, que fue uno de los reyes que se acercó para pedir precisamente para recibirlo con su botín, o la ciudad de paz. ¿A dónde voy a poner mis recursos? Miren, hay 2 cosas que trajo cada uno al vencedor. Por ejemplo, Sodoma trajo un botín
y una maldición. Él ofrecía esto, botín y maldición. Aquí está. Mi recurso es el que tú ya has tenido, puedes quedarte lo que quieres, botín o maldición. Y él dijo, no, yo no quiero que me diga yo enriquecí a Abraham. No, no, llévate tu botín, llévate tu maldición. No quiero ese recurso. Salem le trae pan y le trae una bendición. El rey de Salem, pan, vino y una bendición. Qué interesante, ¿no? Ahí tenían, ¿qué quieres? ¿Bendición o maldición? Ante esa decisión, los dos reyes que le ofrecían. Pero hay dos ofrecimientos al vencedor entonces. Están las riquezas de este mundo, los beneficios materiales y temporales que se acaban, o el estímulo del cielo que viene de Dios. Ante esa decisión, muchas veces nos encontramos en el valle de la decisión, porque necesitamos saber, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con los recursos que Dios pone a nuestra disposición, que los recursos que Dios pone en nuestras manos? Entonces, no solamente Él da los diezmos porque reconoce que todas las victorias de la vida vienen de Dios, sino también porque ante un botín, Él sabe qué hacer. Sabe por qué. Porque actúa conforme a principios que Él tiene y no solamente conforme a la emoción de ver el botín. Pero en tercer lugar, una de las razones y fuertes y poderosas por la que Él reconoce y da los diezmos a Melquisedec y de esa manera a Dios, es porque reconoció la investidura de Melquisedec. Qué interesante es este punto, porque cuando nosotros reconocemos la investidura de alguien, que reconocemos que alguien es un siervo de Dios, entonces también decimos, vamos a financiar su ministerio. Vamos a impulsar su ministerio. Vamos a dar reconocimiento para que Dios pueda seguir llevando a efecto este ministerio que Él tiene. Entonces, en Hebreos capítulo 7, nuestro Señor es identificado con el ministerio de Melquisedec. Pero la aparición de Melquisedec a Abraham en Génesis 14 no fue una cristofanía, como algunos piensan, que es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, ni tampoco Melquisedec fue un ángel del cielo. Simplemente fue un hombre, y como hombre fue un tipo de Cristo, hecho semejante al Hijo de Dios, dice Hebreos 7:3, quien a la semejanza de Melquisedec, Cristo, se levanta un sacerdote distinto al de Arónico, Hebreos 7:15. Y al darle su diezmo a Abraham, Abraham está reconociendo que Melquisedec jugaba un papel especial en la tierra. ¿Por qué? Porque como Melquisedec, Jesús fue ordenado por Dios. Jesús, al igual que Melquisedec, es sacerdote del Altísimo. Al igual que el tipo de Melquisedec, es rey de justicia y rey de paz. Y al igual que Melquisedec, Jesucristo es sacerdote sin primogenitura o linaje, que no necesitaba. Y al igual que Melquisedec, inauguró su sacerdocio por un acto de bendición. Pero también, al igual que Melquisedec, Cristo recibe homenaje y diezmos de los escogidos de Dios. Sí, Cristo recibe los diezmos porque tiene una continuidad del sacerdocio, pero a la vez retiene su oficio a perpetuidad. Hoy, al igual que Melquisedec, nadie lo reemplazó, sino que mantuvo su oficio, al igual de esa misma manera. Cristo mantiene su oficio. Melquisedec era mayor que Abraham, pero la simiente de Abraham es mayor a Melquisedec incluso. Ahora, ¿por qué le dio los diezmos? Incluso porque aquí estaba mostrando, cuando él daba los diezmos, que el ministerio de Melquisedec se trata de este personaje, Melquisedec, un ministro designado por Dios en la tierra. Que Abraham da los diezmos porque reconoce que Melquisedec es un ministro designado por Dios en la tierra, por lo tanto pagó tributo. ¿A quién? Pagó tributo al que ejercía la autoridad sobre Canaán, que era tierra donde obtuvo la victoria. Qué interesante eso,
Canaán era la tierra donde obtuvo la victoria, en ese territorio. Y cuando ese sacerdote sale a recibirle, él está reconociendo que en ese territorio recibió la victoria y que este era un personaje que Dios había designado, como lo habíamos visto. Estaba reconociendo lo tipo que era, pero también estaba entendiendo que era un ministro designado por Dios. Recuerden, Salem sería llamada posteriormente Jerusalén. Es una forma poética en el que se abreviaría la expresión Jerusalén, abreviado en el Salmo 76:2 como Salem, Jerusalén. Le trajo a Abraham pan y vino. Y esto es prácticamente un ministerio sacerdotal, lo que en el Nuevo Testamento sería como la continuidad con la Santa Cena, pan y vino. Nos llama la atención la relación que tiene, porque juntos el pan y el vino se asocian a la bendición. El pan solo se asocia con maldición. El vino solo puede asociarse con maldición, pero cuando están juntos se asocian siempre con bendición. Así que los creyentes se regocijan en el pan y en el vino debido al amor de Cristo. Y esto lo estaba representando este personaje que era un hombre de Dios. Le bendijo Melquisedec a Abraham como rey sacerdote. Es decir, el mayor bendice al menor. Así que Melquisedec es mayor y lo bendice. Incluso es más grande que Aarón, porque Abraham le dio los diezmos. Y recuerden que Aarón estaba en los lomos de Abraham. Además, porque bendijo a Abraham. El que no estaba en los lomos de Abraham era Cristo, recuerden, porque él es simiente de la mujer. No desciende directamente de los lomos de Abraham, aunque es por medio de la mujer trae la simiente de Abraham, pero no por medio del varón. Así que bendijo a Abraham este personaje, porque era mayor. Además, Abraham ya está muerto y Melquisedec, en ese sentido, su sacerdocio estaba representando aquel que tiene una vida sin fin. Por lo tanto, el mayor bendijo al menor y estaba representando al mismo Cristo. Así que debido al juramento de Dios confiriéndole el sacerdocio, encontramos que era mayor que el de Leví y mayor que Abraham. Debido a su sacrificio único y completo, Cristo, por lo tanto, es representado allá. Le representa a Abraham, este personaje, como siervo de Dios. Le presenta a Abraham al Dios Altísimo. Es interesante de cómo le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Es interesante cómo le presenta al Dios Altísimo, el Elión. Es que ese es un ministerio sacerdotal, el que viene y le enseña al Dios verdadero, el Elión. Ese es el que le presenta, el Dios Altísimo es el Elión, el creador de los cielos y de la tierra. Dios era el soberano sobre Canaán y este Melquisedec como sacerdote, como rey, como ministro de Dios, se lo estaba enseñando. Le estaba enseñando que era entonces sacerdote de Dios. Adora al Dios Altísimo por las victorias dadas a Abraham y ese culto que da como ministro designado por Dios en la tierra es reconocido por Abraham al darle su diezmo. Pero también al darle su diezmo a Abraham, a este personaje, está reconociendo que es rey de justicia. Es decir, que es justo darle sus diezmos porque Dios le dio vida y le dio victoria y reconoce y dice, bueno, este es un siervo de Dios, es un hombre de Dios, es justo que yo comparta también de esa bendición de una manera simbólica, reconociendo lo que Dios ha hecho conmigo. Así que justo es no tomar los bienes que corresponden al rey de Sodoma, pero también es justo darle a lo que le corresponde a este representante como siervo de Dios, por lo que antes le había fortalecido precisamente con pan y vino, porque al primero que recibió fue a este rey, y él podía ejercer justicia, es decir, no caer en la tentación de retener lo de Sodoma y dárselo, llévate tu maldición. ¿Por qué? Porque ya había sido fortalecido con pan y vino para que no caiga en la tentación del rey de Sodoma. Así que no recibió botín humano porque era sustentado por la mano divina. Así que en este proceso no encontramos ley,
No encontramos una legislación y un mandato de obligatoriedad. Solo encontramos razones que son basadas en cuestiones del amor, como el reconocer, y en principios, el reconocer de que las victorias de la vida vienen de Dios, el saber qué hacer ante un botín y también el reconocer el ministerio de un hombre de Dios. Esos, yo creo que son principios generales sobre los que se camina. No necesitas una ley escrita que esté persiguiéndote para poder hacerlo. Si los diezmos son un tributo que los súbditos dan al rey como reconocimiento entonces de su provisión, de su sostenimiento, de adoración, de gratitud, de generosidad al representante del Señor incluso. ¿Por qué no? Entonces, el diezmo, como el recibir a Cristo, es algo personal, porque la gratitud es personal. No se trata entonces del tiempo antes de la ley como una persecutoria que conlleva una maldición, sino que todo lo contrario conlleva una bendición. Pero Abraham alzó su mano, alzó su mano. Yo no sé, cuando dice Abraham alzó su mano jurando, tal vez ante Melquisedec lo hizo, yo no sé, alzó su mano jurando, haciendo un compromiso que no tomaría lo que no sea de él, no tomaré lo que es mío. Es interesante cuando hace esta expresión, alza su mano, estamos en Génesis 14, alza su mano y dice, no tomaré lo que no es mío. Esto es muy interesante, muy simbólico, ¿eh? Me gustaría entonces que todos los que estén aquí presentes puedan hacer este pacto de fidelidad o este compromiso de fidelidad. Porque este compromiso de fidelidad habla de integridad. Este compromiso habla de integridad, pero también habla de generosidad. Habla de estar disponibles para reconocer que Dios es el que nos da la victoria. Habla también de principios que ahí hemos mencionado. En ese Génesis capítulo 14, cuando dice, alzó su mano, el versículo 22, 14-22, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Es decir, no tomaré nada que sea de Dios. No tomaré lo que no es mío. Este juramento tal vez lo hizo ante Melquisedec, porque ahora ya está ante el rey de Salem y le entrega todo lo que le corresponde a él. No tomaré nada de lo que es mío, de lo que no es mío. Es interesante eso. Si alguien puede hacer ese compromiso, decir, no tomaré, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Nada tomaré de todo lo que es tuyo. Eso es algo muy importante. Eso es integridad, dijimos, es honestidad, es fidelidad. Esto llevó a Abraham en el capítulo 15 a tener como resultados beneficios. Sí, beneficios. ¿Qué beneficios? Por lo menos encontramos dos en capítulo 15, versículo 1, después de este evento. Recibió primeramente protección divina. Después de estas cosas, es interesante el versículo 1 del 15, después de estas cosas, ¿después de qué? Después de haber entregado voluntariamente sus diezmos a Abraham, después de estas, Abraham a Melquisedec, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, no temas. Hay una protección de paz. Luego dice, yo soy tu escudo. Hay una protección divina. Y después dice, y tu galardón será sobremanera grande. Hay una provisión divina. Hay protección divina y hay provisión divina. ¿Qué más necesitamos? Estas bendiciones solo vienen después de que Abraham dio su diezmo. Así que analícelo usted y tome su propia decisión. Saludos. Saludos, Grupo de Instrucción Teológica. Voy a presentar este tema de mi libro
las bendiciones financieras de los patriarcas para la iglesia de hoy. Y está basado en Génesis 22, lo que prueba la ofrenda de Abraham. Ya hemos hablado del diezmo de Abraham y ahora nos vamos a enfocar a la ofrenda de Abraham. Miren, el espíritu de sacrificio es algo que agrada a Dios por todo lo que representa, pero también recuerden que el amor a Dios es práctico y podemos decir que amor significa dar. Por eso es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó. De la manera en que Dios amó se demostró al momento de dar como ofrenda a su Hijo unigénito. Y esto es algo que Dios siempre nos pide. Muchas veces lo que amamos, que a veces compite con el amor hacia Él. Es decir, aquello a lo que estamos apegados nos pide que nosotros nos desprendamos. De allá que dice, cualquiera que ama más a padre, madre, hijos, que a mí no es digno de ser mi discípulo. Y es la razón por la que Él nos pide que nos desprendamos de todos los elementos. De hecho, recuerden ustedes que Abraham estaba en primer lugar en ese capítulo 22 a disposición de Dios. Por eso dice, heme aquí. Pero también siempre estaba a disposición de su hijo. En el versículo 7 dice, heme aquí, hijo mío. Pero de igual manera estaba a disposición de los servidores de Dios en los versículos 13 y 14, cuando el ángel le habla, heme aquí, dijo. Entonces encontramos esa disposición que tenía Abraham. Hay algo interesante que se da precisamente en esta parte, porque en el capítulo 22, cuando se dice, aconteció después de estas cosas. Ese término que es un enlace, después de esas cosas. ¿Cuáles cosas? Las del capítulo anterior, todas las cosas de cuáles, luego de la bendición de Dios que había recibido. ¿Cuál era la bendición de Dios que había recibido? Y esto viene a poner precisamente las razones por las que Dios le presenta esa prueba. ¿Cuál era la bendición? Bueno, la bendición estaba o consistía en que Abraham, como Sara era estéril, y en este punto Sara la estéril, pues no podía tener hijos. O sea, Abraham por medio de Sara no podía tener hijos porque Sara era la estéril. Abraham no era estéril, pero Sara sí. Entonces, qué interesante que para ellos tener un hijo, eso es una bendición grandísima. Por lo tanto, la llegada de Isaac, que es Risa, ustedes ya conocen la historia de esas cosas, de cómo vino la bendición de Dios, de esas cosas que menciona. Aconteció que después de estas cosas, cómo nació Isaac por medio de la bendición de Dios. Esto nos está diciendo que luego de la bendición que Dios nos da, siempre habrá una prueba para ver si le amamos más a Él que a sus bendiciones, porque resulta que a veces nos apegamos a las bendiciones de Dios de tal manera que llegamos a tener más amor a las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones, y Él quiere que entendamos. La prueba viene a nuestras vidas para demostrar que seguimos amando más a Dios que a las bendiciones. Cuando llega el hijo de Abraham, Abraham mira a Isaac como bendición, y empieza a amar esa bendición y empieza a demostrarle también muchos elementos del cariño de esa bendición. Pero él tiene que enfrentar una prueba para que él mismo conozca si la bendición de Dios que llegó a su vida, que en ese caso era su hijo, seguía ocupando un lugar de bendición o se había convertido prácticamente en Dios. Interesante eso, ¿no? Porque es decir, que amemos más a Dios siempre que a sus bendiciones. Pero además la prueba va a venir para que se sepa en Abraham cuánto había aprendido en el trayecto, en la ausencia de esa bendición, después de que llegue esa bendición. Como hemos dicho anteriormente, que a veces las pruebas más grandes vienen no con la ausencia de la bendición, sino con la presencia de la bendición, es donde se prueba lo que hemos aprendido acerca del amor de Dios. Así que son razones de la prueba. Luego
es la razón por la que Dios le pide precisamente esa bendición. A ver, tú estás dispuesto a entregarme esa bendición que yo te he dado. ¿Estás dispuesto a entregármela y seguirás amándome más a mí? Y entonces, esa es una de las razones de la prueba que viene a la vida de Abraham, independientemente del arquetipo que puede representar o de los tipos que podamos mirar allá. Independientemente de eso, podemos decir que una de las razones es que se le pide para que él pueda autoanalizarse y ver que sigue amando más a Dios que a las bendiciones de Dios. Luego, en Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas, después de que vino la bendición, que probó Dios a Abraham. Mire, esa prueba, ¿qué es lo que iba a revelar? Ya vimos la razón de la prueba, pero ahora, ¿qué reveló esa prueba que Dios iba a hacer a la vida de Abraham? La prueba fue prácticamente una revelación de su obediencia. Si él seguiría obedeciendo a Dios en medio de lo que Dios le iba a pedir, pero también iba a ser una prueba de sus motivos que había en el interior de Abraham, como lo menciona en 13:8 y versículo 9, pero también era una prueba de fe. Con todo, no solamente de obediencia, de motivos, de fe, pero una prueba de su amor también. Y estos 4 elementos de prueba de obediencia, de motivos, de fe y de amor, eso es lo que iba a revelar la prueba. La prueba iba a demostrar ante los ojos de todos que Abraham seguía siendo un hombre obediente, que tenía motivos correctos, que tenía una fe inquebrantable y que su amor a Dios era totalmente firme. Eso es lo que iba a revelar esa prueba. Es que la prueba revela en realidad lo que hay en nuestros corazones. Mira, cuando Dios le pide una ofrenda, pero no cualquier ofrenda, sino que le pide la ofrenda de la bendición que ha recibido. Ofréceme a tu hijo, y lo enfatiza, tu único hijo. Esa es una prueba tremenda. De hecho, cuando se nos pide ofrenda, es el momento de revelar la obediencia, los motivos, la fe, el amor. Mira, es muy fácil esta dinámica. Ve esta tarde en tu iglesia y diles, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a dar para construcción? Le aseguro que algunos van a saltar, otros más van a decir, no, pues si hay hermanos ricos que lo den. Otros más, ¿sabes qué? Simplemente así en forma silenciosa se empezarán a alejar de la iglesia. O simplemente algunos a los que se pide una cota para colaborar dentro de la iglesia, ¿sabes qué? No regreso, porque aquí piden mucho dinero. Y ¿sabes una cosa, hermano? A veces dice el pasaje que dice que muchos se pierden por amor al dinero. A veces no necesitan mucho amor a tanto dinero. Con 10 pesos de cota que pidan, ya por esos 10 pesos que piden de cota, ya se pierden. Imagínate, ¿saben qué es lo que está revelando? Revela qué hay en su corazón. Revela, como en el caso de Abraham, se reveló su obediencia, sus motivos, su fe, su amor. Aquí se revela de qué estamos hechos. Y es verdad, en el tema del recurso financiero, mucho se revela lo que somos en nuestro corazón, en nuestro interior. Es interesante eso. Ahora, ¿cómo influyó en Isaac, que es el hijo de Abraham, la prueba? Porque esto nos va a llevar a una dimensión de pensar en lo que nosotros llamaríamos una enseñanza generacional. Es decir, de formar nuevas generaciones, porque a veces los viejos, ¿no?, en la fe ya no van a aprender elementos porque no se dejan enseñar, pero los nuevos, los hijos, formar generaciones nuevas, generaciones de gente que ame a Dios, generaciones de gente íntegra, generaciones de gente que tengan esa pasión por la obra de Dios, por impulsar la obra de Dios, levantar nuevas generaciones. A mí me admira en lo personal la forma en el que los cristianos de los Estados Unidos y mucha gente que a veces están en diferentes organizaciones misioneras de Estados Unidos enseñan a sus hijos a contribuir financieramente en la obra de Dios con el trabajo de sus manos. Y esto es lo que Abraham estaba haciendo con todo su carácter mantenido en la prueba, cómo influía en la vida de sus hijos. Es decir,
todo lo que tú estás haciendo en tu carácter, en tu fidelidad, en tu lealtad, en tu amor a Dios, ¿sabes una cosa? Alguien lo está viendo, alguien lo está mirando y sabe quién es ese alguien, son tus hijos. Están viendo cómo tú actúas en ese sentido, cuando se trata de dar en la obra de Dios. Yo me acuerdo incluso que cuando era un niño, se leía la lista de los que contribuían, los diezmadores, en algunos casos, ¿no? Eso yo no estoy diciendo que sí o no es malo, pero cada uno haga lo que considere que es conveniente. Se leían también los que aportaban para la construcción, los que aportaban para la iglesia. Y fíjate que siempre estaba yo pendiente cuando nombraban a mis padres. Y siempre, ellos siempre aparecían. Pero imagínate que se lee la lista y no aparecen los nombres de mis padres. No tuve la experiencia, pero yo me imagino que es algo como que hasta como hijo me sonrojaría. Y no es tanto eso, sino que hay una formación. Hay una formación de carácter. Se está mostrando que hay alguien que ama la obra de Dios y que también está enseñando a sus generaciones y que lo está mostrando con el ejemplo, generaciones que se están formando. Mire, ¿cómo influyó entonces en Isaac la prueba de Abraham cuando se le dice: Abraham, ofréceme, dame la ofrenda, y la ofrenda va a ser tu único Isaac a quien amas? Cuando estamos dispuestos a darle a Dios aquello que amamos, no lo que nos sirve, sino lo que amamos. Cuando es realmente sacrificial la ofrenda, esto es algo impresionante. ¿Cómo influyó en Isaac su hijo? Vamos a verlo a continuación. En Génesis 22, versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es una orden específica. ¿Saben? Abraham seguramente era un hombre que pedía obediencia a su hijo como parte de la formación de su carácter. Pero algo importante que también debían de saber es que para demostrar obediencia, él tenía que ser ejemplo de obediencia. Yo quiero que mis hijos me obedezcan. Yo tengo que aprender a obedecer a Dios. Yo quiero que mis hijos en algún momento también puedan mostrarme su amor hacia sus padres, apoyando, dándome con cariño. A lo mejor, ¿cómo me voy a sentir que mis hijos, ya cuando sea viejo, no sé, se le enrolle 1,000 pesos en sus manos y me los ponga en la bolsa? ¿Cómo me voy a sentir? Como una parte, no por el dinero, no por la cantidad, sino por el amor, por ese acto como tal. Pues Abraham eso es lo que hacía con Dios también. ¿Para qué? Muestra obediencia. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando se le pide algo en sacrificio, él demuestra con su obediencia a Dios y su amor a Dios. Nunca se lo niega. Esa era una enseñanza grande para su hijo. Porque cuando tú obedeces a Dios, al Padre Dios, ese es un ejemplo para tu hijo, que obedezca a su Padre terrenal. Entonces allí encontramos un ejemplo de obediencia. Cuando se le dice que ofréceme a tu hijo, dice: y Abraham se levantó entonces y dice allá muy de mañana, o sea, la obediencia es temprano, y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia. Esa obediencia que estaba viendo Isaac se le quedó impregnado en su corazón. Mira, cuando nosotros practicamos el dar a Dios lo que Él nos pide, nosotros estamos mostrando también a nuestros hijos. Estamos formando una generación obediente, una generación que hace la diferencia, que va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque con el ejemplo ha sido enseñado. Pero en segundo lugar, me llama la atención el versículo 6, cuando llegan al lugar: y tomó Abraham la leña del holocausto. Esto sucede después de que él dice a sus siervos, dice que estuvo allá listo Abraham, y al
Dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Imagino que 3 días allá mirando, sí, es algo interesante porque estuvo reflexionando sobre esto y lo que él iba a hacer y confirmando más que nada que sí era Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué interesante la expresión de fe de este hombre, que de alguna manera él dice, iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a subir a ofrecer ofrenda con el muchacho, pero ustedes los siervos y el asno se queda. Y una persona dice, ¿y por qué no subieron al asno, no? A ofrecer ofrenda. Y tal vez es una mala exégesis, ¿no? Decía la persona, no llevaron al burro porque los burros no ofrendan. Bueno, eso es un dicho nada más, ¿no? Pero ellos subieron al tercer día y fíjate que el versículo 6, una vez que hayan llegado al lugar donde iban a ofrecer, dice, y tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo. Interesante eso. Él ayudó y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Ese pasaje es muy interesante porque no solamente hay una demostración de obediencia de parte del padre, sino que en la ofrenda hay, involucra a su hijo porque su hijo Isaac ayuda a levantar el altar de la ofrenda. Él mismo es su hijo, es el que carga la leña. ¿Saben qué enseñanza es esto? Nuestros hijos tienen que ser enseñados desde temprana edad a cargar la leña, a poder participar. Todo lo que corresponde a levantar un altar. Nuestros hijos tienen que aprender a ofrendar, tienen que aprender a cómo se ofrece una ofrenda, cómo se hace el culto, toda la participación del culto. Ellos tienen que estar involucrados en todo eso. O sea, no piensen que esto es de adultos, ¿eh? Esto es de toda la familia. Toda la familia tiene que participar y toda la familia tiene que aprender a adorar. No es un asunto tuyo. Es que tu hijo tiene que participar, tiene que aprender a cargar la leña, tiene que aprender cómo se levanta el altar. Y de hecho, tanto así lo sabía, escuche esto, tanto así lo sabía que Isaac estaba pendiente de lo que hacía falta para adorar, porque no era la primera vez que ofrecía junto con su padre ese culto de adoración, la ofrenda a Dios. Él continuamente ofrecía ofrenda, porque recuerden que Abraham era un hombre que levantaba altares continuamente. De hecho, el versículo 7 dice de esta manera, es impactante. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él sabía que si le vas a dar culto a Dios, necesitas tener la ofrenda. ¿Dónde está la ofrenda que le vas a dar? Eso qué interesante. ¿Cómo puedes tú ir al culto sin ofrenda? Eso llama la atención, ¿eh? Estaba pendiente de lo que hace falta al adorar. No puedes hacer un culto si no hay ofrenda, ¿eh? Y esto es una lección interesante porque pasa, ¿no? De que estaban todos sentados en casa y todos criticando. El padre dijo, no me gustó el sermón. La muchacha dijo, no, nos habló muy fuerte a los jóvenes. El otro hermano mayor dijo así, sí, de hecho nos regañó. Y el menor dijo, no se preocupen, para los 10 pesos que dimos de ofrenda está bien. Es interesante, ¿no? Porque muchas veces hay una, pues prácticamente discusión al respecto, pero cuando falta la ofrenda, falta algo. Y cuando estamos enseñados a que no puede haber un culto sin ofrenda, y esto es antes de la ley, no tiene otro propósito más que darle culto a Dios. Tiene que existir. Aquí está el altar. Está la leña, el fuego, cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda para el holocausto? El cordero para el holocausto. Así que Isaac estaba pendiente de lo que hacía falta porque había sido prácticamente involucrado en todo esto que se estaba dando. Y esto es algo muy interesante, que no hagas un culto si no hay ofrenda. Ahora, independientemente de lo que los demás puedan comentar, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con lo que los demás opinen, sino que este es un principio que tiene que existir. Enseñémosle a nuestras generaciones a ser generosos. Mira, además Isaac
no solamente aprendió de la obediencia de su padre, no solamente Isaac ayudó a levantar el altar de la ofrenda, pero estaba pendiente de lo que hacía falta al adorar. Y en el versículo 8 escuchó una frase que pocos de nosotros se los decimos a nuestros hijos. En el versículo 8 dice, Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero. Escuchó que Dios se proveerá. Versículo 8. Es interesante esto, ¿saben por qué? Tantas veces enseñamos a nuestros hijos a ver la ofrenda como un elemento netamente material. Dinero. Aquí solamente se pide dinero. Y de hecho la gente se queja porque no entiende que esto es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Porque es un acto que demuestra una dependencia. Que el momento de dar la ofrenda a lo mejor sea lo último que tengas. A lo mejor sea lo único. Pero tienen nuestros hijos que aprender que de allí es que Dios nos va, también nos sostiene, nos demuestra que es el proveedor. Miren, los hombres de fe no solamente son los pastores. La gente que vive por fe no solamente son los evangelistas. Todos los cristianos tienen que aprender a vivir por fe y nuestros hijos también tienen que aprender a vivir por fe. ¿Sabes una cosa? A veces tenemos una mala enseñanza con nuestros hijos y nosotros le decimos, a ver, papá, yo quiero esto y todo queremos comprarle. ¿Por qué decimos, no quiero que le falte a mi hijo lo que a mí me faltó cuando era niño? No es necesariamente malo lo que te faltó, porque eso te hizo formar en carácter lo que tú eres. Te aprendió a ser una gente que tiene carácter, que sabe trabajar y que puede darle valor a las cosas cuando los adquiere. Te enseñó a trabajar. Pero muchas ocasiones cuando nosotros le damos todo, ¿sabes qué le estamos haciendo? Privando de la fe. A veces decimos, a ver, papá, yo quiero zapatos, es que no tengo dinero. Papá, yo quiero, es que no todo se le priva al hijo porque no se tiene dinero. Muchas de las ocasiones el no tiene que ver con nuestro carácter. No es porque, aunque tengas el dinero, no necesariamente tienes que comprárselo. Tienes que enseñarle a que Dios proveerá. Si es la voluntad de Dios, vamos a pedirlo en oración. Y pídeselo a Dios. Y papi, necesito para ese zapato. Ok, esta noche cuando oremos en el altar, vamos a pedirle a Dios, Señor, mi hijo necesita un par de zapatos. Provéenos. Y el hijo tiene que aprender a pedirle a Dios que Dios se provea. Y Dios va a aprender a proveer, o sea, no aprender, perdón, nosotros vamos a aprender a esperar en la provisión de Dios, perdón, yo me equivoqué, ahí no es que Dios, sino que nosotros vamos a aprender. Y el hijo tiene que aprender a que Dios, y tiene que escucharlo el hijo, hijo, Dios se proveerá. Es que ese es todo lo que tenemos, hijo, pero Dios es primero. Aquí está nuestro diezmo, aquí está nuestra ofrenda, aquí está nuestra aportación. Dios se va a proveer para sostenernos. Tú no te preocupes. Vamos a pedirle a Dios y orarle a Dios. Ellos tienen que aprender a depender de Dios. ¿Saben una cosa? Si nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos, van a entender que es la bendición de Dios para sus vidas. Pero otras de las cosas, otro punto que Isaac tiene como un impacto de parte de su padre es que en el versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. En este momento, ¿cuántos años tiene Abraham? ¿100 años? Sí. Incluso Isaac era un joven, tal vez unos 17 años. Si este es el caso, estamos hablando que es un joven que tenía toda la energía como para empujar a un viejo, pero no lo hizo. Solo se dispuso. Él estuvo, sí, posiblemente con muchas incógnitas, con muchas interrogantes en su mente, que este es el punto interesante en que hay una crisis en la vida de Isaac, pero Dios estaba a punto de enseñar, así que las pruebas, incluso que estaba pasando y la ofrenda que se le había pedido era también para darle una lección a su hijo Isaac. Solo piensen ustedes, cuando mira Isaac a Abraham y hijo, acuéstate, se acuesta y toma la cuerda y él está pensando, oh, ¿qué le está pasando a mi padre? Mi padre tal vez ha perdido la razón. ¿Cómo me va a sacrificar a mí por este Dios? A lo mejor ya está viejo y está escuchando otras voces. ¿No es este el Dios que yo conozco de mi padre?
A lo mejor ya cambió de Dios y está con los dioses de los cananeos, que ellos sí reciben sacrificios humanos. Pero yo que sepa, mi padre nunca ha servido a un Dios que le haya pedido sacrificios humanos a alguien. Y este no es el Dios de mi padre. O ¿qué está pasando? ¿No será que el Dios al que sirve mi padre es igual que los dioses de los cananeos y es caprichoso? ¿No será? Y empiezan las dudas, las preguntas en la mente de este joven, y es precisamente preguntas como las que ustedes pueden ver en redes sociales. ¿Y por qué? ¿Cuándo aquí Dios va a necesitar de tu dinero? Y tantas otras cosas que vienen en redes sociales. Gente que les está dando vuelta a la cabeza. Tal vez Isaac estaba con esa mentalidad, pero sabes una cosa, si no pasaba por ese proceso de la ofrenda que le estaban pidiendo a Abraham, su hijo no iba a aprender una lección enorme que vino después de esa experiencia. Porque hay gente que, le voy a decir una cosa, nunca va a tener la satisfacción que siente el oferente, aquel que da una ofrenda, hasta el momento que él mismo practica una ofrenda, darle a Dios por amor. Nunca la va a sentir la persona que no lo hace. Es una experiencia que tú la vives hasta que empiezas a practicarlo con ese cariño que tú le tienes a Dios. Pero sabes una cosa, Dios tenía una lección para este joven a través de la ofrenda. ¿Cómo es que Dios, a través de la ofrenda, del culto que se le da a él, le iba a dejar una lección clarísima en la vida de Isaac? ¿Sabes una cosa? Mientras él estaba siendo ofrecido, iba a conocer que el Dios de su padre sí es Dios proveedor. Es Dios proveedor. De hecho, el versículo 13 y 14 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero. Porque recuerden que él ya tenía listo la daga para atravesarlo en el corazón del muchacho, cuando una voz le dijo allá el ángel: Abraham, Abraham. Y 3 veces le habló, porque él ya estaba dispuesto. De hecho, ya había ofrecido la ofrenda. Lo único que iba a hacer es sacrificarla. Ya la había ofrecido. Y cuando Abraham, Abraham y Abraham 3 veces, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Cuando él escucha esa voz y voltea, encontró que Dios se había provisto. Y saben una cosa, Isaac está mirando al padre. Está viendo todo lo que hace. Inmediatamente, Abraham, con la daga, corta donde había sujetado al muchacho, las cuerdas, las corta. Hijo, hijo, hijo. El hijo espantado, el hijo admirado, el hijo sorprendido. ¿Qué pasa, padre? Hijo, ¿qué crees? Dios ya nos proveyó de cordero, de carnero para el sacrificio, hijo. El hijo quedó anonadado, viendo al padre pasar todo el proceso, como va a buscar ese carnero que estaba atorado en el zarzal. Y este carnero es ofrecido a Dios precisamente. El muchacho está viendo todo. ¿Saben qué estaba pensando el muchacho? Mientras Abraham estaba ofreciendo a ese carnero en ese mismo sitio proféticamente anunciado, ¿saben qué estaba pensando? El Dios al que sirve mi padre sí es proveedor. Si mi padre estuviera sirviendo al Dios de los cananeos, a cualquiera que puedas nombrar, de esos que aceptan sacrificios humanos, yo estuviera muerto. Pero gracias a Dios, mi padre está sirviendo a un Dios vivo que sí responde, que sí provee. Y ese Dios vivo me ha salvado la vida y ha provisto a un cordero que muera en mi lugar. ¡Qué tremendo impacto! ¿Sabes una cosa? Cuando tú eres un oferente a Dios, es un impacto grande en la vida de tus hijos. Vas a cambiar la vida. Oye, pero eres un hombre que eres duro, que reclamas por una ofrenda, que reclamas por un diezmo. Eres un hombre áspero, eres un hombre egoísta, eres un hombre en ese sentido agarrado. ¿Qué enseñanza, dígame, le estás transmitiendo a la vida de tu hijo? ¿Le estás enseñando que Dios es proveedor? ¿Le estás enseñando que debe aprender a vivir por fe? ¿Le estás dando a conocer a ese Dios verdadero? ¿O tu Dios se parece al de los cananeos? Piénsalo. ¿Sabes qué? Hay bendiciones que recibió Abraham luego de esta prueba. Y precisamente esas bendiciones que
que él recibió fueron, según el capítulo 22, versículo 8 al 14. Luego que conoce a Jehová como Jireh, el proveedor, recibió la bendición primero de conocer a Dios como Jehová Jireh, proveedor. Segundo, la bendición de una vida productiva. Multiplicaré tu descendencia, 22:17. Bendición de una vida posesiva. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, 22:17. Y bendición de la vida progresiva. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, 22:18. Dios te bendiga. Conoce a ese Jehová Jireh.